y tenemos como tema hoy precisamente el conflicto actual entre Israel e Irán. Si nos ponemos a examinar un poquitín nada más para saber lo que ha pasado en los últimos 5 años, nada más fíjense ustedes con qué velocidad estamos acelerándonos hasta el final de la historia. Todo comenzó con la pandemia. ¿Ok? En el año 2020 vinieron como tinieblas en el mundo, nos confinaron y que vacunes y mentiras y tantas cosas, aunque el virus era real, los medios de comunicación y los gobiernos se aprovecharon, estaban esperando esta oportunidad para poder manifestar su control sobre toda la población. Después viene la invasión de Rusia contra Ucrania. Después China amenaza que va a meterse a Taiwán. Después la caída impresionante, impredecible de Siria y del gobierno de Assad. Después la eliminación del grupo terrorista de Hamas, o casi la eliminación con Hezbollah, el de Irán. Después viene el genocidio, cuando el 7 de octubre del 2023 se meten más de 2,000 terroristas a matar a 1,200 civiles, llevarse de rehenes a Gaza, a bebés, a niños, a jóvenes, adultos y ancianos. Después viene la elección insólita, impredecible y que acabó con todas las convicciones que la gente podría tener para que Trump fuera el presidente de Estados Unidos. Cuando el 90% de las estadísticas estaban en contra de él, que no iba a ganar de ninguna manera. Y durante 4 años lo persiguieron, ¿verdad?, el gobierno de Biden, para poder meterlo a la cárcel, para poder meterse a su casa, en fin, vemos, y luego lo atentaron a matar, porque eso sí, siempre a los candidatos de derecha son a los que quieren matar. Nunca a los de izquierda, ¿verdad? Por alguna razón que lo vamos a ver. Luego vemos la guerra entre India y Pakistán, que se amenazaron Pakistán con bombas nucleares, la India también con efectos nucleares, no han llegado todavía a una escalada mucho más grande. Después la elección del nuevo Papa. Dios mío santo, todas las cosas se están juntando, ¿no? Luego viene este conflicto de Israel e Irán, y ayer Estados Unidos bombardea con 6 bombas una de las facilidades nucleares que estaban en Irán. Veamos rápidamente lo que pasó el día de ayer, o por lo menos en las últimas horas, hora del occidente. Estados Unidos tiene un avión que no lo tiene ninguna nación del mundo, y una bomba que no la tiene nadie en el mundo, que no es nuclear. Es una bomba que se llama masiva de penetración GBU-57. Esta bomba no es nuclear, pesa 13,000 kilos. Tiene una carga explosiva de casi 3,000 kilogramos. Mide aproximadamente como 6 metros, es la que cayó en los búnkers de Irán, como 6 metros y como 90 centímetros de ancho. ¿Cómo funciona esta bomba? Bueno, esta bomba es soltada por un avión especial que se llama el B-2 Spirit Stealth Bomber, que lleva nada más 2 pilotos. Son aviones que nada más Estados Unidos tiene. La bomba penetra hasta 60-70 metros, búnkers de hormigón, de concreto y de metal a una profundidad, repito, como de 70-80 metros. Porque los iraníes ya tenían desde el 2005-2010 tratando de construir bajo tierra a esta profundidad, sabiendo que nadie podía, ninguna bomba, destruirlos, las bases nucleares, con el propósito único nada más, de destruir el Estado de Israel. En esta operación de Estados Unidos, igualmente junto con Israel, se llamó Martillo de Medianoche, Midnight Hammer en inglés. Y salieron 3 aviones B-2 de Missouri en Estados Unidos con 2 pilotos, y cada avión solamente puede llevar 2 bombas. Entonces eran 3 aviones, llevaron 6 bombas, 2 bombas cada uno.
Y estos aviones tenían el objetivo principal, la centrifugadora de uranio que se llama Fordow, con W al final, que tiene enterrada en una montaña y que es al revés una base militar de Irán. Este sitio, esta base y esta centrifugadora que está a 75 metros debajo de la superficie de la Tierra, se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Nadie sabía que se estaba construyendo, pero las agencias de inteligencia del Mossad, que es el servicio secreto de Israel, en septiembre del 2009 la descubrieron. Y era, o es, bueno, porque ya la barrieron como un túnel profundo, protegida además afuera por misiles aéreos de defensa y por la Guardia Revolucionaria de Irán, con una capacidad de 300 centrifugadoras de uranio. O sea, en esta facilidad centrifugadora no había bombas nucleares, estaban desarrollando el uranio. Y por eso las bombas que cayeron ahí no iban a producir lo que pasó en Chernóbil. ¿Se acuerdan en Rusia en el siglo XX? Que se escapó el gas radiactivo y mató a más de todavía siguen muriéndose personas. Entonces Estados Unidos e Israel lo planearon con una operación quirúrgica para que la bomba no fuera nuclear, para que fuera únicamente en la planta y no afectara a ningún civil. Claro que los científicos que estaban en esa planta tuvieron que morir. Además de estas 6 bombas que soltaron, hubo varios misiles Tomahawk que salen de submarinos dirigidos por computadoras contra 2 plantas que tenía Irán. La Natanz, con la capacidad de 50,000 centrifugadoras y con espacios de 27,800 metros cuadrados cada uno, cubiertos con varias capas de metal, de concreto, y llamadas realmente el búnker más fuerte que tenían. Además, se llamó Isfahan y fue construida en el 2006 para construir uranio. Ahorita el mundo está preguntándose, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible? Iban a desatar una guerra mundial los judíos y Estados Unidos. Trump estuvo planeando con su conjunto de seguridad en la Casa Blanca durante mucho tiempo, mandando los recados al Ayatollah Khomeini: por favor, dejen de producir el uranio, porque ellos le contestaron, bueno, también Israel tiene bombas atómicas. Sí, pero Israel no ha amenazado con exterminar y acabar con ninguna nación. Desde 1948 que adquirió su independencia y su soberanía Israel, lo único que ha hecho ha sido defenderse de Irán principalmente. Porque vamos a ver ahorita que es realmente la cabeza de la serpiente, que todavía sigue viva, no está muerta completamente. Por ejemplo, en 1992, Irán pone una bomba en la embajada de Argentina contra Israel. Mueren 92 personas, hieren a más de 150 personas. 2 años más tarde, Irán manda un carro bomba lanzado contra la gente, contra la comunidad judía principalmente, en el centro de Buenos Aires, matando a casi 85 personas. 1993, Irán pone una bomba en las barracas, matando a soldados americanos. En Beirut, Líbano, mueren 241 Marines o marinos norteamericanos. Desde hace como 10 años ha lanzado Irán más de 30,000 misiles en contra de Israel. ¿Te imaginas que tú vivas y que tu vecino te está aviente piedras? Y dale. ¿Cuándo te va a colmar la paciencia? Oye, no me avientes piedras, ¿no? Por favor, sé decente. ¿Qué? Y ahí te va otra si no te gustó. O sea, llega un momento en que como individuos, como familias o como naciones, dices, basta. Imaginemos que en México nos estén mandando misiles continuamente porque se quieran meter de Guatemala o de otra nación. En un momento tiene que actuar el gobierno. Entonces, claro que tuvieron que desarrollar los judíos el sistema de misiles, antimisiles, el escudo de hierro,
que capturaba los misiles. Pero ahora Irán, con la ayuda de Rusia, está usando misiles hipersónicos que ya no pueden ser detenidos por la cúpula de hierro. Y el 7 de octubre, lo que fue la cereza en el pastel, fue que Irán lanzó 2,000 grupos, 2,000 soldados del grupo terrorista Hamas, el 7 de octubre 2023, en contra de Israel, matando, ¿verdad?, a más de 1,200 personas civiles. Cuando entraron a las casas de los judíos, los terroristas, a los bebés, lo voy a decir, a pesar de que es bastante duro de escuchar, a los bebés los metieron en microondas y los quemaron enfrente de los papás. Después iban con las mujeres, las embarazadas, y les abrían el cuchillo enfrente del papá, amarraban a los papás y a los hijos para que vieran cómo estaban destazando a la mamá. Y después que acababan de matar con la mamá, se iban con el papá a destazar al papá, le cortaban toda la piel de la cara enfrente de los hijos, después los pies, y después los mataban a todos. O sea, esto es completamente demoníaco. Esto ni siquiera los nazis, ni el Partido Comunista de la Unión Soviética lo hizo en el siglo XX. Esto fue algo ya que no se podía soportar. Ahora, muy bien, Irán tiene 7 plantas nucleares o facilidades nucleares para producir el uranio. La Bushehr, que se encuentra en la Biblia, en Jeremías, lo vamos a ver más adelante, Jeremías 49. Vamos a ver ahorita, ¿me pueden poner el mapa? ¿Ven el puntito aquí abajo? Ahí se encuentra la planta Bushehr. En la Biblia, en Jeremías 49, se encuentra un ataque que todavía no se ha llevado aquí a una planta nuclear que se encuentra aquí, miren ustedes, casi junto. Este es el Golfo Pérsico. Kuwait, Bahrein están junto al Golfo Pérsico. La Unión de Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí casi junto al Golfo Pérsico se encuentra la planta nuclear de Bushehr. Ahí los americanos no podían bombardearla. ¿Por qué? Porque iba a producir un efecto de radiación, iba a contaminar, ¿verdad?, a Kuwait, iba a contaminar a Bahrein y se iba a echar a los árabes encima. Entonces se dedicaron a buscar facilidades nucleares que no tuvieran ya la bomba o que no estuvieran ya construidas. Y fue precisamente esta base que acabamos de mencionar, que fue la que acabaron, porque tenía 300,000 centrifugadoras de uranio. Muy bien. También tiene el reactor de agua pesada Arak, la planta nuclear Natanz. Las otras plantas que atacaron los judíos fueron las siguientes. Entonces, aquí no se metieron. Todo lo que atacaron los judíos está aquí, aquí y aquí, casi en el norte de Irán. Si pueden ver, ¿sí lo ven el puntito rojo? Muy bien. Hay que usar lentes, ¿eh? Bueno, sí, es que tengo uno más grande y me olvidó y me lo acaban de prestar ahorita. Bueno, entonces, para que vean ustedes aquí aparte, pero aquí en el sur de Irán, que todo esto es Elam. Lo vamos a ver, todo esto es Elam, que en el Antiguo Testamento no estaba formando parte de Irán. Entonces, todas las naciones que vamos a ver ahorita en el Medio Oriente fueron formadas en el siglo XX por los ingleses. Ellos hicieron las divisiones. Entonces, hagan de cuenta, por ejemplo, California y Texas eran de México, ¿verdad? Entonces no podían aparecer. Si es que hubiera aparecido un mapa de México, hubiera aparecido con Oklahoma, hubiera aparecido con Texas, con California, etcétera, etcétera. Pero vino la historia y entonces nos quitaron estos pedazos que le pertenecían a México, y ahora México es completamente diferente geográficamente. Entonces, en el Antiguo Testamento, Elam, casi el sur de Irán, no pertenecía a Irán. Fue adquirido siglos más tarde, como lo vamos a ver más adelante también. Y es la palabra que aparece en la Biblia, la región de Elam, donde se encuentra la centrifugadora Bushehr, que es la que no quisieron atacar, pero bíblicamente, escuchémoslo, lo van a hacer. Algo va a pasar y va a producir una huida de iraníes, de millones de iraníes,
cuando ataquen esta base nuclear, porque el ayatolá va a vengarse y van a tener que volver otra vez a hacer algo mucho más drástico y va a producir una huida de iraníes, haciendo un problema demográfico en el Medio Oriente, que lo va a convertir, ¿verdad?, en un infierno verdaderamente, porque ¿a dónde van a huir? Pues van a tener que huir o a Omán, o a los Emiratos Árabes Unidos, o a Afganistán, o a Pakistán, que están en el lado oriental de Irán. También tienen el Centro de Tecnología Nuclear Isfahan, que fue bombardeado y terminado. Después tienen también la producción de uranio en Bandar Abbas y la planta de enriquecimiento de uranio Fordo. Muy bien. Una vez que entendemos esto, ¿qué es lo que está pasando en Irán? ¿Qué es lo que está fabricando Irán? Veamos nosotros por qué la importancia de este conflicto en el que está poniendo al mundo al borde de una guerra mundial. El ataque reciente de Estados Unidos e Israel contra Irán era de esperarse. A pesar de las propuestas y los tratados diplomáticos del presidente Trump, no aceptaron hacer la paz ni tampoco detener la producción de uranio. Muy bien, veamos en primer lugar la importancia geográfica. Irán es muy importante porque si ven ustedes, es el pasillo, aquí a la derecha de Irán está Afganistán, está Turquistán, aquí está Turkmenistán. Entonces es el pasillo, mira, está mejor esa flecha. ¿De dónde salió la flecha? Pues préstemela, ¿no? Bueno, si no me la prestan, ni modo. O sígueme el puntito rojo. Aquí estoy, la flecha, aquí estoy. No, ahí. Ok, de ahí es el pasillo, entonces es un pasillo al Medio Oriente. ¿Se dan cuenta? Entonces, Irán es un pasillo al Medio Oriente, entonces estratégicamente tiene una posición muy, muy, muy importante, porque todo casi el Asia Menor atraviesa Irán para poder entrar al Medio Oriente. Y es interesantísimo que en la Biblia, en la sexta trompeta de Apocalipsis 9, diga que el río Éufrates va a ser secado, igual que en Apocalipsis 16. Y el río Éufrates y el Tigris pasan exactamente así. O sea que si vienen del Asia a la guerra del Armagedón, tienen que pasar por Irán. Qué interesante todo esto a la luz de la Biblia. Muy bien. Ahora, esto es importante también. Vean ustedes, y esto es lo más grave ahorita. Muy bien, esto es el Golfo Pérsico. Ahora, ven este puntito aquí, ese estrecho. ¿Ya lo vieron? A ver, aquí estoy. ¿Ya lo vieron? Ahora me voy a bajar aquí y vean aquí este estrecho. No, el de la flecha aquí. Tú sí necesitas lentes, ¿eh? Ahí, exactamente, ahí donde está la flecha, ahí deténla, ahí. Ahí ese huequito con dos canales se llama el estrecho de Hormuz. Y ahí pasa el 20 al 30% del petróleo de Kuwait, Bahrein, ¿hacia dónde? Hacia todas las partes del mundo. Anoche el ayatolá Khomeini acaba de anunciar que lo quiere cerrar. Si él cierra el estrecho de Hormuz, se va a armar porque el petróleo se sube a 130, ahorita está como en 80, 90 dólares el barril de petróleo, subiría a un precio completamente que pondría al mundo de rodillas, porque la gasolina tendría que subir por todos lados. Entonces, por este estrecho se transporta el 20% del petróleo que produce Irak, Kuwait, Emiratos Árabes y también el 30% del gas licuado del mundo. Ahora, muy bien, tiene este estrecho de Hormuz tiene 33 kilómetros de ancho, pero uno de los canales tiene 1.5 kilómetros para el tráfico y tiene casi 19 millones de petróleo que circulan diario por ahí. Ahora, no solamente Irán ha amenazado con cerrar este estrecho, sino que hay algo también mucho, mucho más grave también. Muy bien, no, ya se le acabó la pila a esta cosa.
Mira, ponme una flecha entre Arabia Saudita y Egipto. ¿Ven? Ese mar, ese, ahí, perfecto. Ese es el mar Rojo. El mar Rojo. Y vean del lado izquierdo que está Egipto, ahí está Sudán y Etiopía abajo, y está junto a Arabia. Por ahí circula casi el 40% del petróleo también. Y tanto el estrecho de Kuwait como el Mar Rojo lo está controlando Irán. Entonces, ¿se fijan ustedes que si hubieran dejado que Irán, a pesar de que no tiene las bombas atómicas, ha producido ataques en embajadas, muertes, invasiones, etcétera, etcétera, ¿qué haría con una bomba atómica? Porque vuelvo a repetir, su objetivo es ideológico, exterminar el Estado de Israel y Estados Unidos. Entonces, pásalo exactamente, por favor, mucha atención en lo que voy a decir a continuación. Se está repitiendo la Segunda Guerra Mundial o el hecho cuando Winston Churchill, que ahorita a Benjamin Netanyahu le llaman el Winston Churchill del siglo XXI, Winston Churchill percibió que Hitler iba a invadir tarde o temprano a Inglaterra. Y entonces Winston Churchill no tenía mucho poder en la Cámara de los Comunes en Inglaterra, en Londres, y mandaron al primer ministro de Relaciones a visitar a Trump para que platicara con Trump y pudiera convencerlo o convencer a los ingleses que los nazis no iban a meterse con Inglaterra. Entonces Trump le dijo a Chamberlain, ¿verdad? Siempre son unos mentirosos. No, pues dile a Churchill y a toda la Cámara de Comunes, a los senadores que no, y a la reina que no nos vamos a meter con Inglaterra. Chamberlain regresa a Londres y se baja del avión con una banderita, ya tenemos paz, no va a haber guerra contra Alemania. Churchill fue el único que en la Cámara de los Comunes a todos los demás senadores les dijo: no le crean a Hitler, nos va a atacar tarde o temprano. ¿Y qué fue lo que sucedió? Meses después, 1939-40, llega Hitler y casi arrasa con la ciudad de Londres. Entonces equiparon a toda la aviación que había en Inglaterra, se fueron en contra, bombardearon Berlín, etcétera, etcétera. Pero gracias a eso, después Estados Unidos entra al conflicto cuando bombardean Pearl Harbor en Hawái. Los japoneses acabaron con toda la marina y todas las portaaviones y destructores americanos en la isla de Hawái, en Pearl Harbor. Y entonces los americanos tuvieron que entrar a la guerra precisamente porque fueron agredidos. Entonces hay guerras justas y hay guerras injustas. Pero si el mundo libre no hubiera actuado contra los nazis ahorita tendrían el control del mundo. Si no hubiera caído la Unión Soviética en 1991, el mundo estaría infiltrado por el comunismo. Y si no detenían a Irán tarde o temprano, en 1 o 2 semanas ya casi Irán fabricaba las primeras 6 bombas atómicas, que es la que tenía guardadas, almacenadas para usarlas. La primera contra Israel y la segunda contra Estados Unidos. Entonces el presidente Trump tuvo que luchar contra toda la gente que le decía: oye, pero si vamos a bombardear va a causar un problema tremendo. Claro, pero los malos duran porque los buenos no hacemos nada. Y ahora, hace 5 días, esto fue algo inhóspito. El canciller de Alemania, Friedrich Nietzsche, el canciller de Alemania, de la nación más poderosa de toda Europa, declaró: Israel está haciendo un trabajo sucio que nosotros los europeos deberíamos haber hecho. O sea, debimos haber percibido el peligro como lo percibió Israel y Estados Unidos, de que Irán era una potencia que se iba a levantar contra el mundo entero, y no lo hicimos. Israel, lo pequeñito que son Israel, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí está Israel. Vean, comparen ese punto contra Irán. David contra Goliat. Increíble. Rusia contra Ucrania no pueden, ya tienen años tratando de invadir Ucrania, y Rusia no ha podido. Y lo chiquitito que es Israel, con la poca militares que tiene,
se enfrenta a la nación más poderosa que amenaza al mundo con una guerra nuclear. Ahora, las reservas de petróleo de Irán poseen Irán, esto es un problema también muy grave, la tercera parte del petróleo de Venezuela y de Arabia Saudita, y Irán tiene el segundo lugar en reservas de gas después de Rusia. O sea, es un potencial impresionante de Irán. Entre Irán, Arabia Saudita e Irak, entre esas tres naciones, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, el Medio Oriente es una olla hirviendo, porque allí está el pastel. Y todo el mundo quiere ese pastel. Rusia, China, Corea, Estados Unidos, el Medio Oriente, África, etcétera, etcétera. Por eso el Medio Oriente es donde comenzó en la Biblia el mundo, y de acuerdo a la Biblia, ahí va a terminar. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Exactamente el lugar geográfico, el territorio donde la Biblia profetizó que el mundo terminaría. Estamos viendo el más grande conflicto de la historia, más que la Segunda y la Primera Guerra Mundial, en el siglo XXI. La demografía. Irán tiene una población de 88 a 90 millones de seres humanos. Una cosa que es preciosa es que la mayor parte de esta nación son menores de 33 años de edad. O sea, Irán tiene una población de jóvenes. Y escuchen, en Irán se encuentra el crecimiento más grande de la iglesia cristiana. Del mundo entero. Si hay un lugar geográfico donde la iglesia está creciendo, es donde está en medio de 3 serpientes y de 3 monstruos. Así como la iglesia primitiva creció alrededor de un régimen totalitario y dictatorial como el Imperio Romano, así muchas veces bajo la presión, la iglesia cristiana se triplica, se cuatriplica y se quintuplica. Entonces, qué interesante que sea Irán. Y en China, en segundo lugar, donde más cristianos están creciendo. Y vemos el potencial regional de Irán también, ¿verdad? Irán ha apoyado a Siria, ha apoyado a Irak, ha apoyado a Jordania, ha apoyado ha apoyado en el sur a Yemen, que está en la mera punta de la península arábica. No, Yemen está aquí, ahí está Yemen. Y ahí en Yemen hay un grupo que se llama los Hutis, o los Hutis, que es otro grupo terrorista que financia Irán. En conclusión, Irán financia a Hamas, a Hezbollah, y a ISIS, a Al-Qaeda, a los Hutis y a los talibanes de Afganistán. O sea, Irán es el país más terrorista que financia y sostiene al terrorismo en el mundo entero. ¿Tenía que actuar contra él? Claro que sí. ¿Que va a haber consecuencias? Claro que les va a haber. Y van a levantar células y va a caer el petróleo y lo que tú quieras, pero desgraciadamente en el mundo distópico en que vivimos, estas cosas tienen que suceder, amados santos de Dios. Tenemos que entenderlo claramente. Vivimos en un mundo caído, un mundo donde las libertades cada vez son menos, un mundo donde las naciones se están volviendo completamente dictatoriales, donde ya están proyectando una agencia global, imponiéndolas al mundo entero por medio de menos de 50 hombres, imponiendo las leyes a más de 8,000 millones de seres humanos que estamos en el globo terráqueo. Estamos en un mundo muy, muy incierto, muy conflictivos. Es un mundo actualmente de psicópatas, es un mundo de locos. La gente está loca. Los grupos de rock están locos, los cantantes están enloqueciendo, actores están enloqueciendo, políticos, en cualquier área que tú le veas. En la iglesia cristiana están cayendo cantidad de líderes también y de pastores. Vivimos un mundo muy difícil y todo esto Jesús dijo. Cuando estas cosas sucedan,
que lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, todos sentimos que algo va a suceder, no sabemos, pero que algo va a suceder. Acuérdense que yo se los dije antes, para que tengan paz. Así como me envió el Padre, yo los envío ahora a ustedes, para que tengan paz, para que sepas que en tu corazón estamos de paso por este mundo, somos extranjeros en este mundo, somos peregrinos en este mundo. Y esta generación que nos ha tocado a nosotros vivir es la que está presenciando el derrumbe de todas las filosofías, de todos los temas de gobierno y de la locura que estamos viendo alrededor. Somos nosotros. Y tú y yo tenemos este libro, que es la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos para oír. Ahora veamos nosotros, en segundo lugar, que Irán es una nación bíblica. Por ejemplo, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Lo voy a ver en el otro servicio, el ataque nuclear futuro de Estados Unidos, ¿cuándo va a ser? O las probabilidades o los escenarios posibles para la próxima caída de Estados Unidos, mientras Trump va a permanecer Estados Unidos intocable. Pero como hay una guerra total completamente contra Estados Unidos, los días están contados. Muy bien. Irán en el Antiguo Testamento aparece con el nombre de Persia, si lo quieres apuntar. En el capítulo 2 del libro de Daniel, encontramos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una grande estatua que tenía la cabeza de oro, que representaba a Babilonia. Babilonia es Irak. Irak del Antiguo Testamento. Y después el pecho y los brazos de plata de la estatua era el imperio que, de acuerdo a la historia, conquistó Babilonia, que son los medos persas. Y después el vientre de la estatua del sueño de Nabucodonosor, que le interpretó que era bronce, es el imperio griego. Los griegos derrotaron a los persas. ¿Y quién después conquistó a los griegos? En cuarto lugar, las piernas de la estatua eran Roma, el imperio romano. Y finalmente en esta estatua de Nabucodonosor, los pies y los 10 dedos de los pies eran una mezcla de hierro, que es la composición del imperio romano, mezclada con el barro. ¿Quién representa el hierro? El continente europeo. ¿Y quién representa el barro? El continente oriental. Bíblicamente, este sueño de Nabucodonosor, y esta es la pieza central de todas las profecías bíblicas. El que se equivoque en cuanto a esta profecía bíblica se equivoca en todo. Porque después de que ya acaba de ver la estatua de Daniel, ve una piedra que viene del mundo, del cielo, que es Cristo es la roca, y golpea los pies de la estatua. Y la estatua, todo esto está en Daniel 2, para que lo leas en tu casa de tarea. Golpea los pies de la estatua y entonces toda la estatua se derrumba. Hablándonos con esto, que cuando en la segunda venida, no en el rapto, en la segunda venida cuando Cristo en Armagedón, antes de que nos autoextingamos, antes de que nos autodestruyamos, viene Cristo y golpea la última forma de gobierno mundial, que representan los 2 dedos. Estos imperios, las naciones que forman estos imperios, van a sobrevivir, que van a estar vigentes en el tiempo de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué naciones formaban el imperio babilónico y el imperio medo-persa? Que son las principales partes de la estatua de Nabucodonosor. Escúcheme con mucho cuidado. Todas las naciones que les voy a mencionar son las naciones que se van a formar principalmente para seguir al anticristo. Irak, Siria, Turquía, en tercer lugar Turquía, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, el Líbano, Jordania, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Todas estas naciones están alrededor, bueno, ya más abajo de Afganistán. Para la derecha de Afganistán está el sur de Mongolia y el sur de Rusia,
Y todo lo que está aquí a la derecha, pero todavía un poco más para allá, por eso pedí un mapa un poco más amplio, están las naciones que perdió la Unión Soviética en 1991. Estamos hablando que cuando cayó la Unión Soviética en 1991, cayó el 30% de su territorio, que son Uzbekistán actualmente, Yazquistán, Turkmenistán, Kirguistán, Azerbaiyán, que son repúblicas ahora y que no pertenecen ya a Rusia. Y son las naciones que Putin quiere recobrar. Comenzó con Ucrania, porque Ucrania también era rusa. Entonces él tiene el sueño que tienen los islámicos, que tienen los musulmanes, recobrar el Medio Oriente, y Putin recobrar todo aquello, el sur, que forma parte de lo que se llama la tierra de Magog, en Ezequiel capítulo 38. Todas estas naciones que las acabo de mencionar formaban parte también del imperio medo-persa. Los Emiratos, Bulgaria, Omán, India, Egipto, Libia, Sudán. O sea que cuando Cristo venga, cuando Cristo regrese, en conclusión, para no revolverlos tanto, ni que se te atore aquí ahorita tanta información. Cuando Cristo regrese, el 85% de las naciones van a ser musulmanas. Cristo viene a luchar contra el Islam. Son las naciones que están bajo el juicio de Dios. Y en cualquier pasaje del Antiguo Testamento que tú veas, las naciones que Cristo va a conquistar o que Cristo va a terminar, serán naciones musulmánicas. ¿Por qué? Porque el director de todo este teatro se llama el Anticristo, y el Anticristo, lo acabamos de ver en la serie pasada, será también musulmán. No podía ser judío el Anticristo, porque un judío no le puede decir a los judíos: los voy a proteger 7 años contra el Islam y contra sus enemigos árabes. No le van a hacer caso a un judío. Entonces, ¿quién va a tener la autoridad de decirle al gobierno de Israel: los voy a proteger durante 7 años? Daniel 9:27, el trato que va a hacer el Anticristo con el gobierno de Israel: los voy a proteger, y esta persona tiene que tener un poder tan grande a favor del Islam y de los árabes, para que lo respeten y les diga: no se metan, el Anticristo, al Islam y a los árabes, no se metan con los judíos por 7 años. ¿Quién es este hombre? El Mahdi, que es, de acuerdo a la teología shiita del Islam, para nosotros será el Anticristo, porque el Islam está esperando un Mesías y va a venir a través de una guerra en el Medio Oriente, y él va a imponer, le llaman el 12º imán, o el descendiente, que está en una cueva escondido actualmente de niño y que ya creció en 4 siglos, y va a ser el Anticristo para nosotros. Entonces, cuando veamos la teología del Islam y la teología cristiana, nos damos cuenta que el Islam surge 600 años después del cristianismo y del Nuevo Testamento, y que viene el diablo y comienza a fusilarse los 7 años del pacto del Anticristo, y le da al Islam 7 años del Mahdi. Y ellos creen que Jesucristo es un profeta, creen en Cristo, los musulmanes, pero no lo creen como el Hijo de Dios, mucho menos que murió y resucitó. Muy bien, no cabe duda pues que el mundo se enfrenta a la crisis más grande de su historia. Más grande que la Alemania nazi, más grande que el comunismo de la Unión Soviética del siglo XX. Esta crisis, ¿cuándo comenzó? La crisis reciente comenzó oficialmente el 9 de enero del año 2006. Veamos nosotros con estos antecedentes por qué nos encontramos donde nos encontramos. En el 9 de enero del 2006, Irán rompe los sellos de la Agencia Internacional de Energía Atómica que los inspectores de la ONU habían colocado en 2 plantas nucleares. O sea, antes del 2006, las naciones hicieron un tratado: no vamos a producir armas nucleares. Los que ya la tienen, ahí las tengan guardaditas y no amenacen a otra nación. Irán, desfachetado, llegó y rompió los sellos, y en ese momento le dijo al mundo: yo no me someto al occidente.
Los occidentales, Estados Unidos, Europa, nos han impuesto durante 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que la democracia, nosotros no queremos la democracia, nosotros somos una ideología, somos un pueblo con la ley Sharia, no creemos en el Dios que tienen ellos, tenemos nosotros al Dios Alá, etcétera, etcétera. Nos rebelamos completamente. Y ahí comienza, a principios de este siglo, a expandirse esta ideología que comienza a contagiar a más musulmanes en el mundo entero. Ahora, las dos plantas nucleares fueron la planta de la conversión de uranio de Isfahán, que acaban de atacar ayer, y la planta Natanz, que también la acaban de destruir. Este fue el inicio de la crisis actual, porque la amenaza había sido lanzada al mundo. O sea, a cualquier momento, en cualquier día, Irán tiene la bomba atómica. Y ellos no van a jugar. Ya dijeron desde 2006, no nos sometemos ni a la ONU ni a ninguna agencia no gubernamental, no nos sometemos a nadie. Nosotros, el Islam, vamos a conquistar el mundo entero. Ahora las armas de destrucción masiva, ¿verdad?, pueden ser pasadas a grupos terroristas. Ese es otro peligro que había. Imaginémonos a Hezbollah o a los de Hamas o a los de ISIS que hubieran tenido armas nucleares o que las tengan ahorita, pues las van a usar. Entonces los expertos nucleares han asegurado, ¿verdad?, que tenían que impedir todas estas amenazas potenciales que había en contra del mundo entero. Irán también desarrolló los misiles capaces de llevar cabezas atómicas como los misiles Sahav, 3 con cabezas nucleares. Estos misiles tienen un alcance de 2.000 kilómetros y pueden, o sea, una distancia entre Israel e Irán, entre Israel e Irán hay 2.000 kilómetros. Y estos misiles fueron diseñados no para que llegaran aquí a Tlalnepantla. Fueron diseñados especialmente en la distancia que tiene Teherán y que tiene Israel, 2.000 kilómetros, o sea, no hay coincidencias. Y también Irán ha recibido de Norcorea en barcos de misiles BM-25 con un alcance ya más grande, de 2.500 kilómetros, y cabezas nucleares que alcanzan Europa. O sea, todo lo tienen también ellos calculados, pero se olvidan que hay un Dios en el cielo, que ha dicho en Isaías 31:5, como las aves de los cielos vuelan, así Dios andará amparando y cuidando y guardando al Santo de Israel. Israel nunca podrá ser destruida hasta que venga Jesucristo. ¿Cuáles son las causas del surgimiento de Irán? ¿De qué manera Irán llegó a este punto tan loco, tan psicópata? ¿Qué es lo que ha movido a Irán realmente para actuar de esta manera? ¿Por qué Irán ha escogido fabricar bombas, independientemente de las razones que ya vimos anteriores, que quieren acabar con Israel? Bueno, en 1979 del siglo pasado, Irán le cambia el nombre a la República de Irán, porque el nombre de Persia, con el que aparece en el Antiguo Testamento, le cambiaron en 1935 a la República de Irán, cuando sacaron al Shah de Irán y a la familia del Shah de Irán, y los ayatolas le cambian el nombre y le ponen República Islámica en 1979. Y en el primer discurso de Khomeini, en Teherán, 1979, dijo: nuestro objetivo principal es destruir a Israel y acabar con todos los judíos del mundo. Entonces, vemos que desde el 1979, cuando hubo la revolución islámica, Irán se convierte en una nación radical, fundamentalista, islámica, con una mente establecida en el yihad. La palabra yihad o yihadista significa guerra santa. Y le llaman santa para justificar la guerra. O sea, no es una guerra inmoral, es una guerra santa la que estamos librando. Porque Alá nos mandó
acabar con todos los infieles que no sean musulmanes. Y todo lo disfrazan a través de la guerra santa o del yihad. Y desde ese tiempo, desde el 79, Irán se ha dedicado a entrenar, a sostener y financiar a todos los grupos terroristas islámicos actuales, como ya lo vimos, Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda, talibanes, Hutis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Irán nunca se ha metido. Veamos rápidamente 5 eventos claves que le dieron a Irán el poder de hacer lo que está haciendo. Número 1, la caída del comunismo. Número 1, 1991. Los expertos en el Medio Oriente siempre han dicho que están de acuerdo que el comunismo fue el más grande control para detener el fundamentalismo islámico radical. O sea, mientras el comunismo existiera, era tan fuerte que no tenían tanta libertad los ayatolas o Irán para poder ni siquiera soñar en conquistar el mundo. Número 2, la guerra contra Irak. De 1980 a 1990 entra Irán en una guerra contra Irak por una disputa tonta entre Irán e Irak que produjo cuando tropas iraquíes invadieron Irán. La guerra continuó hasta 1988, cuando Irán e Irak acordaron el cese al fuego. Saddam Hussein cayó y ahora Irán era la más grande amenaza de Israel y de Europa. Vean ustedes cómo van cayendo, como dominó todas las piezas. Número 3, el debilitamiento económico y militar de Estados Unidos. Cuando entró Barack Obama a Estados Unidos, Barack Obama y el presidente Biden, que fue su discípulo, tenían la mente no de levantar a Estados Unidos ni Europa, sino de proveerle al Medio Oriente las facilidades. Fíjense nada más, presidentes norteamericanos, facilidades para que pudieran acabar con Israel. O sea, 2 presidentes antisemitas, y les facilitaron dinero a los radicales para que pudieran realmente debilitar a Estados Unidos. Y le dice Barack Obama a los ayatolas: les doy permiso que sigan desarrollando el uranio. Y viene su discípulo más tarde, después del primer intento de Trump en la administración, viene Joe Biden y le dice a los iraníes: les voy a descongelar todo el dinero que Trump les había congelado. Entonces, eso animó más a los ayatolas, pero nunca supieron que cuando viniera por segunda vez, el presidente Trump no iba a andar con rodeos. Número 4, el poder de su petróleo. Irán reconoce la dependencia que tienen las naciones del petróleo. O sea, ahorita, porque Trump fue a Arabia Saudita a hacerse amigo de Sulaimán, el hijo del jeque principal de más de 40 años en Arabia Saudita, para poder pagar la deuda externa de Estados Unidos. Entonces, los árabes le prometieron a Trump 6 mil millones de dólares en compras y comercio con Estados Unidos. Ahorita con esta guerra todavía no hemos visto cómo han reaccionado los árabes, si van a seguir cumpliendo la promesa o se van a poner en contra de Estados Unidos y de Israel. Y en quinto lugar, su amistad con China y con Rusia. Vean ustedes, China, Rusia, Norcorea e Irán. A ver, otra vez. Rusia, China, Corea del Norte e Irán es el cuarteto trágico. Las 4 conchitas, las 4 comadres o los 4 compadres. Estas 4 naciones han hecho unos acuerdos, se han abrazado entre ellos, han hecho una amistad, ¿verdad? Han estrechado tratados y acuerdos militares, políticos, económicos, de petróleo y todo, y de defenderse entre ellos. Así que ahorita, esta semana, no sabemos China, Rusia y Corea qué van a hacer. Putin tiene un tremendo problema, ¿verdad?, con Ucrania. Ahorita China, nomás mirando como los chinitos de lejos, no ha querido meterse. Corea del Norte ya estaba diciendo ayer y antier que él le podía dar armas atómicas y prestárselas a Irán. O sea, hay un desequilibrio impresionante, impredecible, que solo Dios sabe realmente lo que va a suceder.
Así que esta amistad con China y con Rusia es otra de las facultades o las causas por las cuales Irán realmente se animó a llegar al punto donde estaba. Entra el presidente Trump y Netanyahu, que no los pueden derribar, y se enfrentan y le cortan la cola a la serpiente. Pero bíblicamente, Persia, como el sueño de Nabucodonosor, que representa el pecho y los brazos de la estatua o los medos persas, Irán va a sobrevivir. Porque Irán, Ezequiel 38, versículos 5 y 6, véanlo en tu casa, aparece con el nombre de Persia como las principales naciones del anticristo, que van a invadir en la Tercera Guerra Mundial a Israel. Así que todos los protagonistas ya de los finales de los tiempos están delante de nosotros para que Dios nos diga: cuando estas cosas sucedan, acuérdense que yo se las dije con anticipación, para que no se asusten ni se alarmen. Todo lo contrario, alégrense y gócense, porque vuestra salvación se acerca. Te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque anhelamos que vengas pronto por tu iglesia. Anhelamos, Jesús, que puedas manifestarse desde el aire, recogernos, porque va a ser el momento más glorioso de nuestra vida, cuando ya no volveremos otra vez a morir ni a tener enfermedades. Nos sacarás de este mundo que va a terminar. El mundo va a terminar. No en una utopía, ni en un sueño dorado, como muchos han presagiado, profetizado falsamente o imaginado. No. La naturaleza humana caída no tiene remedio más que a través del nuevo nacimiento. Jesús dijo: tienes que nacer de nuevo. Permíteme entrar a tu vida, porque tu vida es un caos. Y cualquier camino que parece derecho es un camino torcido, porque no es el camino de Dios. Parece, pero no es el camino, porque Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. El que oye mis palabras y las rechaza, no me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y la palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Las palabras que os hablo, el Padre me las dio. Y el Padre me dio este mandamiento que yo les entrego a ustedes, para que ustedes lo obedezcan y crean que yo y el Padre uno somos. Padre, en esta mañana te pedimos que nos guardes de tantos rumores, de tantas noticias falsas a nuestro alrededor, y que tengamos paz. Que hoy como nunca en este tiempo, hoy como nunca, nos volvamos a la familia. Que nuestro matrimonio sea cada vez más fuerte, edificado sobre la roca que es Jesucristo. Que nos volvamos a nuestros hijos, que traigamos a aquellos hijos que andan lejos a ti, Señor. Que podamos fortalecer las familias, los matrimonios, y de esta manera hacer una unión, porque la unión hace la fuerza. En oración por México, por Estados Unidos, por Irán, millones de cristianos en Irán. Gracias, Señor, porque tú los vas a salvar. Y nunca ha sido el pueblo, sino los gobiernos contra los cuales ha habido el problema. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, Señor, sabemos que toda la gente es preciosa. Son los gobiernos, Señor, los que han oprimido y explotado dictatorialmente a la población mundial. Te pedimos, Padre, que podamos oponernos a esto en oración y que podamos hablar la verdad, para que podamos nosotros alumbrar el camino de aquellos que siguen perdidos porque no te conocen ni conocen al Espíritu Santo. En esta mañana, ábrele tu corazón a Cristo y dile: si no lo tienes, Señor, te necesito en mi vida. No quiero seguir navegando en un barco, en un mar donde las olas cada vez crecen más altas y donde parece ya un tsunami el mundo. Mi barco se está hundiendo, Señor,
que es mi vida. Oh Dios, dame el timón de mi barco. Entra a mi barca conmigo, Señor Jesús. Guíame ahora en adelante. Sácame de esta turbulencia y guíame a un puerto seguro. Porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que resucitaste a los 3 días y que ahora eres mi Salvador. Y te doy las gracias por tan grande esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.